política, de la actualidad nacional, para hablar y para escuchar las reflexiones. Lo primero, le quería pedir un análisis de lo que pasó ayer en Neuquén, Sergio. Bueno, a ver, por un lado se trata de una elección de carácter provincial, ¿no? Que vamos a tener a lo largo de los próximos meses varias, y en todo caso lo que está claro es que hay un enorme nivel de rechazo de las políticas del gobierno nacional si uno analiza la posición de cada uno de los candidatos a lo largo de los últimos 2 meses, ¿no? Esa idea de el rechazo a la política tarifaria, a la política de timba financiera contra la política productiva, el rechazo al cambio de reglas en Vaca Muerta, aparecen en boca de la gran mayoría de los candidatos opositores, no solamente de Omar Gutiérrez, el ganador, a quien felicité ayer, sino también de Río Seco y de Jorge Sovich. Y cuando uno lo mira y analiza, finalmente casi el 70% de los neuquinos votaron en contra de la política nacional, que es una situación que se repite a lo largo de todo el país y que tiene que ver con el maltrato al federalismo que ha tenido el gobierno a lo largo de los años, que tiene que ver con la falta de una política enfocada en la producción y en el trabajo, que tiene que ver con esa permanente recorrida del gobierno por creer que con tasa de interés o administración del dólar se soluciona la economía, cuando en realidad la economía lo que hoy necesita es un cambio en la matriz tributaria, regímenes de fomento de tasa de interés para la inversión productiva, regímenes de fomento para el empleo, y creo inexorablemente que Argentina tiene que empezar a recorrer ese camino. Ahora, es increíble acá una cuestión, ¿no? Escuchándolo. Primero, porque el gobierno trata en esta cosa que él siempre tiende a naturalizar o a ponerse afuera, que se pega ahora a Gutiérrez y dice, bueno, no, perdió el kirchnerismo en esta confrontación permanente, cuando su candidato salió tercero, ¿no? En Neuquén, ¿no? Es llamativo. Bueno, pero el discurso nunca disimula la realidad. En todo caso, puede servir para taparla un poquito, pero la realidad es incontrastable. Es como cuando uno ve que en las redes o con algunos sistemas de comunicación el gobierno trata de instalar temas que no tienen que ver con la agenda económica de todos los días. Hoy leía un informe que decía, bueno, aparece en el último mes algunos semáforos verdes de la economía. Y la verdad es que yo siento que hay semáforos rojos por todos lados. Pensá que trae marzo. Marzo trae aumento de tarifas, trae suspensiones en el empleo, trae aumento del transporte, trae aumento de la telefonía celular, trae problemas en el inicio de clases en la gran mayoría de las provincias, y eso sigue aumentando la brecha de desigualdad en la Argentina, donde un chico empieza o no empieza las clases de acuerdo a la provincia donde nació, de acuerdo a si va a escuela pública o escuela privada. Entonces, inexorablemente estamos frente a un gobierno que lo que hace es día a día ir intentando en la coyuntura tapar la realidad, pero la realidad está ahí, y es lo que le pasa todos los días al ciudadano a pie. Sí, totalmente. Ahora, es increíble, Sergio, cómo el gobierno trata de evadirse o de no admitir los errores propios y la crisis que han generado. Basta leer el fin de semana el reportaje de Marcos Peña. Está fabulosa la Argentina. Estamos mejor que hace 4 años, está todo bárbaro. Dice que la gente no va a votar pensando en la economía ni en la inflación, porque eso a la gente no le interesa. Digo, vive en otro mundo realmente, me parece, ¿no? Hay un solo dato, uno solo, que demuele esa entrevista. En la Argentina en el 2018 se perdieron 200.000 empleos. Claro. Son 200.000 familias que tienen en su casa un ingreso menos. Son 200.000 familias que se encuentran con que no solamente ya les cuesta llegar a fin de mes por los tarifazos, por la inflación, sino que además tienen un ingreso menos en el hogar. Y eso, digamos, se ve reflejado en la contracción de la economía, que en el 2018 perdió 2.6 del total, del global. O sea, la economía argentina, mientras siga caminando alrededor de tasa de interés, tipo de cambio, LELIQ, botes y todas cosas que no tienen que ver ni con el trabajo, ni con la producción, ni con la investigación para el desarrollo,
terminan estando disociadas de lo que la Argentina necesita. Uh-huh. Ahora, digamos, el diagnóstico ya lo sabemos, el fracaso económico del gobierno es estrepitoso y siempre nos preguntamos, lo que hablamos habitualmente o muchas veces con usted, qué va a pasar desde la oposición para superar esta alternativa. Digo, ahí sorprendió la semana pasada el diputado Guado de Pedro cuando públicamente a través de un tuit, antes de la reunión del PJ, lo invitó directamente a usted a sumarse a una gran paso. ¿Cuál es su respuesta a esa invitación de ese sector del peronismo o del kirchnerismo? A mí, Gustavo, no me gustaría hacerlo en términos individuales. Yo creo que quienes somos parte de la oposición en la Argentina, lo que tenemos es que tener la inteligencia de contarles el para qué a los argentinos. ¿Para qué queremos ser gobierno el 11 de diciembre? Queremos ser gobierno para llamar a un gran acuerdo nacional. Queremos ser gobierno para llamar a una gran reforma tributaria que promueva el empleo, que promueva la inversión, que controle la ganancia desmedida de las empresas de luz, de gas, de los bancos, que devuelva la idea de producción y trabajo como motores de la Argentina, que apueste a consumo, inversión y exportaciones como los 3 pilares o los 3 motores del crecimiento de la Argentina. Queremos llamar a un gran acuerdo en la Argentina para cambiar el sistema educativo y animarnos a construir la educación del siglo XXI en un mundo en el que las 5 empresas más grandes del Producto Bruto Mundial son empresas del conocimiento, la investigación y las comunicaciones. Queremos llamar en la Argentina a un gran acuerdo de todos los que pensamos distinto a este gobierno para de alguna manera poner en valor y en marcha de verdad la lucha contra la corrupción, la calidad institucional, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra el narcotráfico. A mí me parece que el gran desafío por el que estamos cruzados todos aquellos que pensamos distinto a este gobierno es el de sentarnos a la mesa, no a discutir nombres, sino a discutir cómo vamos a poner de pie este país. Pero eso hay que hacerlo antes de las elecciones, Sergio. Exactamente. Y digo, creo porque que primero hay que construir, Gustavo, es primero la matriz del para qué y no del quién es. ¿Y cómo se construye? Que hay que postergar la discusión de nombres para el momento electoral. Y que hoy la discusión tiene que ser alrededor de el otro camino que vamos a recorrer los argentinos. Bueno, en eso yo creo que en eso van a estar en un 90% de acuerdo todos. Bueno, pero entonces, ¿por qué no usamos la cabeza, dejamos de lado por un instante la pasión alrededor de unos o de otros, y nos sentamos todos quienes pensamos distintos a construir políticas de Estado para la Argentina para los próximos años? ¿Y eso en qué espacio se daría o cómo usted lo imagina? Me parece importante porque eso es lo que hay que presentarle a la sociedad, un proyecto alternativo y después en todo caso discutir nombre. Digo, ¿y eso usted cómo lo imagina? Bueno, creo que en eso la responsabilidad de los gobernadores es enorme, porque son el federalismo, porque son la realidad cotidiana, junto con los intendentes de los argentinos, porque tienen una responsabilidad institucional, y sin duda alguna, quienes intentamos construir una alternativa tenemos que tener la inteligencia y la madurez de decir, miren, la alternativa no es una alternativa solo de nombres, es una alternativa de construcción de una nueva mayoría alrededor de una idea de país. Y eso después podría sabiendo que hay que aprender a convocar a los mejores, que hay que aprender a sacar las etiquetas sobre la cabeza de las personas y a mostrarle a los argentinos que tenemos la madurez para decirles, miren, en este tema nos va a llevar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, este es un tema que tenemos que construir los próximos 10 años. Los argentinos no son tontos. Están cansados de la idea de suponer que con una frase o con una idea mesiánica la Argentina se va a dar vuelta de un día para el otro. Los argentinos saben que tenemos que recorrer un camino de esfuerzo, de trabajo, pero sobre todo de ideas comunes alrededor de un proyecto de país. Ahora, digo, eso después se puede, tiene que haber algún momento de definir quién encabeza, y eso que se podría hacer a través de las PASO, ese dirimir
¿Se podría dar una gran paso de la oposición? ¿O eso está te vuelvo a descartado? repetir, yo creo que la primaria tiene que ser alrededor de los proyectos de país. De decir, miren, todos los que somos parte de esta primaria somos los que nos comprometemos a estos 10 puntos, a estos 10 políticas de Estado. Yo obviamente tengo vocación de liderar la etapa que viene, tengo el aprendizaje de mis propios errores para poner sobre la mesa, también tengo el aprendizaje de aquellas cosas en las que creo que puedo aportar inteligencia, equipos, capacidad de trabajo, pero ese desafío es un desafío que tenemos que recorrer aquellos que queremos construir una nueva mayoría. ¿Y están abiertos canales de diálogo para llegar a eso que usted dice, de sentarse a dialogar? ¿Qué es lo que el país tiene que tener como ideas centrales para salir de esta parálisis, de recesión tremenda? ¿Hay canales abiertos? Si uno mira sectorialmente, uno se encuentra con que hay un trabajo, y el otro día veía el trabajo que desarrollan gremios industriales con pequeños y medianos empresarios del mismo sector alrededor de la necesidad de poner en marcha medidas urgentes, pero también medidas de largo plazo. Le voy a poner un ejemplo, Gustavo. Hoy la Argentina necesita suspender por 180 días embargos y ejecuciones de AFIP, porque la AFIP es una aspiradora alrededor de la quiebra, alrededor de la convocatoria o alrededor de el ahogo de muchos comerciantes, de muchas pymes, de muchas empresas, de muchos profesionales independientes. Pero en paralelo tenemos que plantear también que en el largo plazo, si Argentina necesita generar dólares genuinos, esas pequeñas y medianas empresas industriales, esas economías regionales, ayer estuve en Mendoza con productores de la vitivinicultura, tienen que salir del régimen en el cual pagan 2 veces por la misma obligación. Una empresa que hoy exporta paga impuestos internos, cuando en realidad no tiene desarrollo de economía interna, y vuelve a pagar retenciones. Un gobierno que, en teoría, vino a promover las economías regionales, le quitó los reintegros a las exportaciones de los puertos, pero además le metió retenciones con un tipo de cambio que contra la inflación se sigue atrasando, y entonces hace inviable a las pymes de manufactura de origen industrial, hace inviable a las economías regionales. Y cuando usted mira el sistema tributario argentino, se encuentra una y 100 veces con ejemplos donde el Estado lo único que termina haciendo es asfixiando al que trabaja, al que produce, al que se levanta todas las mañanas y genera empleo en la Argentina. Total. ¿A Labaña también lo ve ahí en esa mesa sentado? Yo creo que Labaña es súper valioso, súper valioso. Creo que es valioso Labaña, creo que es valiosa también la voluntad de aquellos que hoy, desde afuera de la política, de los Tinelli, de los Donofrio, de los Manes, quieren construir otro país porque sienten que es asfixiante levantarse a la mañana y sentir que todos los días el país retrocede un poco más. Nosotros vemos a los argentinos que viven el fracaso de Macri como un fracaso de la Argentina. Tenemos que tener la capacidad de decirle fracasó Macri, no la Argentina. Claro. La Argentina es un país que tiene enormes condiciones, que tiene riquezas naturales que le dan una particular potencialidad, pero tenemos que transformar esa riqueza en recurso para los argentinos. 2 finales quiero. Una, primero, ¿qué opina de este escándalo que se está ventilando todos los medios en torno a D'Alessio, el fiscal Stornelli, este espionaje ilegal que funcionaba en la Argentina y que está saliendo a la luz ya imparable con muchas pruebas, ¿no? Con contundentes pruebas. Mire, yo creo que D'Alessio pasó de descuidista a delincuente, o sea, de andar hurgando alrededor de aquellos que estaban descuidados para transformarse en un extorsionador profesional. Y lo terrible o lo increíble es que muchos lo tomaran como un profesional de las cuestiones de seguridad cuando era un profesional de la extorsión. Pero creo que es parte de una gran cloaca en la que vive la Argentina, en la que aquellos que andan por los bordes oscuros de la Argentina terminan imponiéndole condiciones a aquellos que de alguna manera lo que tienen es en todo caso la responsabilidad de rendir cuentas en la justicia. Eso por un lado. Por
Por otro lado, la Argentina tiene que tener definitivamente un sistema de control alrededor de las actividades de inteligencia, y esas actividades de inteligencia tienen que estar enfocadas, ¿saben qué, Gustavo? En luchar contra el narcotráfico, en luchar contra la trata de personas, en hacer investigación criminal. Bueno, No tenemos ahí el caso de sistema. Barisco, Sergio, intendente de Cambiemos de Paraná, donde recién hablábamos con un diputado de su partido, Alejandro Valer. Lo último, le descubrieron que entraba en la droga en la municipalidad y pasaba por el propio despacho del intendente. Y después hablan de narcotráfico como una gran lucha. Bueno, ese es el gran escándalo de los dobles estándares en la Argentina, ¿no? Un día aparece un delincuente en un barrio cerrado de Pilar o de Tigre y hablan de narcoescándalo, y Claro. resulta que un intendente de Cambiemos, procesado por narcotráfico, que vendía droga en la municipalidad de Paraná, sigue siendo candidato de Cambiemos para la próxima elección. Eso es increíble. Es terrible. Claro. Es la doble moral en la máxima expresión.